Penguin Random House Audio presenta Morirse de vergüenza, de Boris Cyrulnik, narrado por Mark Lobato. Si queréis saber por qué no he dicho nada, bastará con averiguar lo que me ha forzado a callar. Las circunstancias que rodean al hecho y las reacciones del entorno son coautoras de mi silencio. Si os digo lo que me ha ocurrido, no me creeréis. Os echaréis a reír o os pondréis de parte del agresor. Me formularéis preguntas obscenas, o peor aún, os apiadaréis de mí. Sea cual sea vuestra reacción, bastará con hablar para sentirme mal ante vuestra mirada. De modo que callaré para protegerme. Descubriré únicamente la parte de mi historia que sois capaces de soportar. La otra parte, la tenebrosa, seguirá viviendo en silencio en los sótanos de mi personalidad. Esta historia sin palabras dominará nuestra relación, porque en mi fuero interno ya me he relatado interminablemente palabras no compartidas, narraciones silenciosas. Las palabras son pedazos de afecto que transportan a veces un poco de información. Una estrategia de defensa contra lo indecible, lo que es imposible decir, lo que resulta penoso escuchar. Acaba de establecer entre nosotros una extraña pasarela afectiva, una fachada de palabras que permite mantener oculto un episodio inverosímil, una catástrofe en la historia que me repito incesantemente, sin decir palabra. El no compartir emociones instala en el alma del herido una zona silenciosa que habla sin cesar, como un altavoz que murmura en el fondo de sí un relato inconfesable. Es difícil callarse, pero es posible no decir. Cuando uno no se expresa, la emoción se manifiesta con más fuerza aún sin las palabras. Mientras sufre, un herido no habla, simplemente aprieta los dientes. Cuando lo no dicho hiperconsciente no es compartido, estructura una presencia extraña. Este hombre habla con naturalidad y sin embargo sé muy bien que habla para ocultar lo que no dice. La represión organiza interacciones diferentes. En primer lugar, es inconsciente, pero en los sueños surgen escenografías extrañas de las que proceden algunos enigmas que hay que descifrar. El avergonzado aspira a hablar. Querría decir que es prisionero de su lenguaje mudo, del relato que se cuenta en su mundo interior, pero que no os puede decir porque teme vuestra mirada. Cree que se morirá de vergüenza. Entonces cuenta la historia de otro que, como él, ha sufrido una fractura increíble. Escribe una autobiografía en tercera persona y se asombra del consuelo que le proporciona el relato de otro como él, un representante de sí mismo, un portavoz. El hecho de haber dado forma verbal a su fractura y de haberla compartido a pesar de todo, le ha permitido liberarse de la imagen del monstruo que creía ser. Se ha convertido en un ser como los demás, puesto que le habéis comprendido. ¿Y tal vez amado? La escritura es una relación íntima. Incluso cuando se tienen miles de lectores, en realidad se trata de miles de relaciones íntimas, porque en la lectura uno está a solas. Un recuerdo de la infancia. En aquella época el Pont des Arts era un lugar poco frecuentado. Paseábamos por allí charlando en voz baja. «Vivo aquí», me dijo Sufir señalando una casa que quedaba algo apartada respecto a la fachada del instituto. «Mi padre es muy rico. Quiso que estudiara en París y me compró un taller de pintor en el Quai Conti. Me da vergüenza». Jamás habría pensado que uno pudiera avergonzarse de vivir en un lugar tan increíble. A través de los cristales podían verse los tejados del instituto, el Louvre y el Sena, y apenas unos centenares de pasos separaban la casa de la Facultad de Medicina donde estudiábamos. Yo, en cambio, vivía en la Rue de Rochefort, entre Pigalle y Barbès, en una pequeña habitación sin agua corriente ni calefacción que no debía medir más de 10 metros cuadrados. Me sentía casi orgulloso de ella, pues la había pintado de rojo y azul, los colores del cuadro de Picasso, Jacqueline con las manos cruzadas. No me avergonzaba de la escarcha en las paredes ni del hielo en los cristales, que simbolizaban la prueba del frío y de la pobreza que sabría superar. Pero sí me avergonzaba del enorme agujero entre las piernas de mi pantalón tan gastado, que sin duda habría suscitado el desprecio de los estudiantes si hubieran podido verlo. Sufir y yo éramos amigos, y hablábamos con orgullo de lo que podíamos compartir. Me hablaba de la belleza de Marruecos, me impresionaba al describirme las recepciones de su familia, y me sorprendía cuando me explicaba la mezcla de admiración y temor que sentía por su padre.
Sample complete. Ready to continue?